Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, más temprano que tarde, cuando se quieren hacer cosas que no están conformes con la Constitución y la ley, más temprano que tarde la verdad se desnuda. Este informe que pido de este proyecto de ley, quiero que ustedes lean con atención lo que el informe de mayoría dice. Cuando en la página, en el numeral 3, análisis y razonamiento, en la página que sigue, se refiere a la disposición constitucional prohibitiva de realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Quiero que examinen bien y en forma hasta gramatical lo que significa esta disposición constitucional que contiene un imperativo de prohibición para realizar reformas legales en materia electoral. Dice el informe de la Comisión, el inciso primero del artículo 117 de la Constitución de la República del Ecuador establece la siguiente disposición mandatoria y prohibitiva. La norma legal, la norma jurídica, sea legal o constitucional y hasta reglamentaria, tiene la característica de mandar, prohibir o permitir. Aquí prohíbe. Dice, se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Y posteriormente hablan del calendario ya establecido por el Consejo Nacional Electoral. Pero yo, más que a esta reforma, con la que supuestamente estoy de acuerdo que se archive, voy a hablar de la reforma que está en trámite y que va a entrar por el Ministerio de la Ley, supuestamente, pero injurídicamente. ¿Por qué? Cuando la disposición constitucional, y escúchenme bien, dice que se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones. Las elecciones se van a celebrar el año 2013, el año anterior, y aquí no hay que hacer una interpretación ni jurídica ni constitucional, es cuestión de aplicación gramatical. El año anterior, el año es un artículo determinado que determina, señora profesora Mary Zamora, corríjame si estoy equivocado. El artículo determina el sustantivo es el año. El año anterior a la celebración de las elecciones es el año 2012, todo el año 2012. En el año 2012 no se puede realizar ninguna reforma en materia electoral producto de esta disposición prohibitiva constitucional. Y más allá, y supongamos que malinterpreten o malapliquen esta disposición constitucional aduciendo que es el año calendario, debería decírselo así, pero no es el año calendario, es el año anterior a la celebración de las elecciones. Las elecciones se celebran en el año 2013, el año anterior a esas elecciones es todo el año 2012. Entonces, cualquier reforma en materia electoral que se produzca, que hasta se promulgue en forma inconstitucional, no tiene ningún efecto jurídico. ¿Y quién lo aplica? O quien inclusive mueve el calendario electoral, en este caso los miembros del Consejo Nacional Electoral, que se atrevan después del 5 de febrero a mover el calendario electoral ya establecido, eso significaría un acto doloso, reñido con la Constitución y con la ley, prevaricato flagrante, que significaría un enjuiciamiento penal para que vayan a parar con sus huesos a la cárcel esos prevaricadores, si es que así lo hacen. Cuidado, cuidado, señores miembros del Consejo Nacional Electoral, porque este bloque, el bloque del PRIAN, inicia acciones penales en caso de que así lo hagan, porque la Constitución y la ley nos dan la razón. Y eso significaría un acto doloso. ¿Y qué es el dolo? El dolo es la intención
de causar daño, de hacer daño, e inclusive aquí el dolo es más grave porque se está violando la Constitución de la República del Ecuador. Pero vayamos más allá, señoras y señores asambleístas. Esto que dice este informe de mayoría da la razón respecto de la otra ley que está en curso, que supuestamente no se tramitó ni el allánese ni el ratifícase por parte de esta Asamblea Nacional. Nosotros ni siquiera debimos haber tratado ese veto, ni siquiera debimos haber tratado el segundo debate en los primeros meses de enero de este año 2013, porque la disposición constitucional contenida en el artículo 117 nos prohibía ya hacer cambios en materia electoral. El espíritu de la norma constitucional, esa constitución tan maravillosa que ustedes plasmaron en Montecristi con asesores extranjeros, que sí contiene, por supuesto, disposiciones sabias como estas. Porque esta es una disposición sabia, porque no se puede permitir hacer cambios cada vez que haya una campaña electoral o una elección. Esto contrasta, señores, por favor, la voluntad del constituyente, ese constituyente que yo lo grafico no como el constituyente del oficialismo y el constituyente de la oposición, sino como el constituyente en forma general, aquel que expresó una voluntad por un mandato del pueblo cuando le dijo: vaya a hacer una nueva constitución y hágala conforme a los derechos que ustedes tanto pregonaban defender en Montecristi, a esos derechos de todos los ciudadanos del Ecuador. Pero aquí parece que con esta reforma electoral, que inconstitucional, injurídica y legalmente pretenden imponer una reforma que es inmoral, que es hasta dolosa, con esa reforma pretenden torcer la voluntad a expresarse en las urnas en las próximas elecciones. Ya han hecho todo, el pueblo les dio un cheque en blanco y han estado utilizando este cheque en blanco y lo siguen utilizando aún cuando el pueblo ya les dijo que no. En la última consulta popular, cuando el pueblo les dice que no, señores, mediten y piensen, el cheque en blanco ya se terminó. Expidieron una constitución como quisieron, con una mayoría aplastante en Montecristi. Expidieron una ley en materia electoral que es el COTAT, como les dio la gana. Expidieron una ley orgánica de la función legislativa, esta que nos permite a nosotros actuar castradamente, porque no tenemos facultad plena ni de legislar, ni de fiscalizar como se debe. ¿Hasta cuándo pretenden atropellar? No el derecho como institución, sino los derechos de los ciudadanos del pueblo ecuatoriano. Porque ¿qué va a pasar si se impone ese método, el método de Hong, que establece el presidente de la República en su veto? El presidente de la República que tanto criticó las malas jaladas prácticas de la partidocracia que él llama. Recuerden ustedes quiénes impusieron el método de Hong y para qué elecciones y por qué después lo cambiaron al método de Webster modificado. Y el presidente de la República ahora mediante un veto, me pretende imponer que teniendo un 40%, por ejemplo, de respaldo en votación, tiene un 60% o más en representación. ¿Es eso ético? ¿Es moral? Eso es torcer la voluntad popular y eso no se puede permitir, señor presidente y señoras y señores asambleístas. Por eso, nuestro bloque, le queda un minuto, asambleísta, contrariamente a exponer algo políticamente, lo exponemos en forma razonada y jurídicamente. Es inconstitucional la reforma que se quiere implementar el próximo 5 de febrero, si es que se promulga, como creo que se va a promulgar, esa ley vetada por el presidente de la República, pero que se abstenga el Consejo Nacional Electoral de reformar el calendario electoral ya establecido, porque en caso de hacerlo, que sepan que enjuiciaremos penalmente a ese Consejo Nacional Electoral y así hacerlo.
Y nos reservaremos también, por supuesto, de demandar la inconstitucionalidad de esa reforma y también, como esa Corte Constitucional, algunos que la llaman cervecera, sometida a los caprichos del secretario jurídico de la Presidencia de la República, también algún rato, más temprano que tarde, tendrá que responderle no a esta Asamblea, sino al pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.